con todos ustedes en este tiempo tan bendecido de radio y televisión. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por Dynamic Radio, por Onda Paz? ¿Cómo estáis por Radio El Buen Pastor, por Radio Bonao, Bendición? Todos los medios que conectan con nosotros, especialmente, por supuesto, aquí en radio y en televisión Vida, emitiendo en YouTube, emitiendo en Facebook, emitiendo por, por nuestra app, por supuesto, TuneIn Radio, y este contenido que lo tienes en podcast y en más adelante también en la app puedes acceder a él. Se llama Agua Viva este tiempo, pero yo quiero compartir hoy con vosotros un extracto del libro, el libro escrito recientemente por nuestro querido pastor Juan Radamés Fernández, El Real Sacerdocio, la adoración conforme a Dios, que me está bendiciendo tanto. Y crearte así, por decir de alguna forma, hambre, un abrir boca, como un aperitivo, y así te animo también a que tú mismo, tú misma, puedas seguir con esta lectura que está cambiando muchas vidas, el entendimiento sobre todo de lo que significa ser un real sacerdocio y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por cierto que puedes conseguir este libro escribiéndonos aquí a Radio y Televisión Vida, y contra reembolso te lo enviamos en el 678-711-683. Y sin más, el ministerio sacerdotal conforme a Dios. Dice en 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Vamos a hablar del sacerdocio conforme al alma y al corazón de Dios. Dice el pastor Juan Radamés Fernández, la palabra hebrea sacerdote es el vocablo Cohen, que significa el que oficia, de manera que un sacerdote es una persona llamada, santificada y autorizada para ejercer el oficio sacerdotal. El término también se usa para referirse a los sacerdotes paganos, los cuales oficiaban los ritos y ceremonias religiosas en los cultos a sus dioses. De acuerdo con lo establecido por Dios y según lo revelado en las Sagradas Escrituras, los sacerdotes de la casa de Aarón tenían dos grandes funciones. La primera consistía en ministrar a Dios, ejerciendo todos los oficios relacionados con el culto al Señor. Y la segunda era presentarse a Dios a favor del pueblo, lo que quiere decir que eran representantes del pueblo delante de Dios. Dentro de estas dos áreas de operaciones, ellos realizaban otras tareas en las cuales servían a Dios y a los hombres. Por ejemplo, en el culto levítico los sacerdotes ofrecían los sacrificios, encendían las lámparas, ponían los panes y quemaban el incienso, etc. Haciendo estos oficios, ministraban a Dios, pero también Dios les asignó el trabajo de enseñar la ley al pueblo y consultar su voluntad mediante el efod, o el urim y el tumim. Además, intercedían a favor del pueblo. Jehová eligió a la tribu de Leví para el sacerdocio y de esa tribu a la familia de Aarón. Pero su propósito al sacar a los hijos de Israel de Egipto y redimirlos era hacer de ellos un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6. Así que cada israelita también era un sacerdote de Dios. Pero la Biblia revela que en el desempeño del sacerdocio había diferencias de funciones entre el pueblo y los sacerdotes hijos de Aarón. Cuando el Señor redimió a los primogénitos en Egipto, como les pertenecían por redención, escogió a los levitas en lugar de ellos. Esto es Números 3:12 y 13. De esa forma, estableció que los sacerdotes hijos de Aarón representarían a la nación delante del altar. Esa es la razón por la cual el sumo sacerdote llevaba en el pectoral del juicio sobre su corazón los nombres de las 12 tribus de Israel,
y los representaba cuando entraba en el lugar santísimo a hacer expiación por ellos. Éxodo 28-29. Siendo así, entiendo que Dios no solamente redimió a los primogénitos en Egipto, sino a cada hijo de Israel. Los primogénitos eran como las primicias de los redimidos. Dios llamó a Israel en Éxodo 4:22 mi primogénito. Es decir, los israelitas, como nosotros, los creyentes en Cristo, eran una congregación de primogénitos. Entonces, en ese trueque que hizo Dios, los primogénitos eran una representación de cada hebreo redimido por la sangre del Cordero Pascual. Y como los sacerdotes sustituyeron a los primogénitos de esa manera, el Señor, en su santo propósito, estaba revelando que escogía a los sacerdotes para que representaran a los hijos de Israel en el altar cuando entraran a ministrar en sus oficios sacerdotales. El escritor de la epístola a los Hebreos dice que cuando cambia el pacto, cambia también el sacerdocio. Hebreos 7, 11 al 22. El nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo. El antiguo era el tipo y el nuevo el antitipo. Con Cristo, el sacerdocio, el culto y la adoración cambian con relación al sistema levítico. Ahora, nuestros sacrificios y ofrendas son espirituales, como dice 1 Pedro 2:5, porque estamos en la dispensación del Espíritu, donde adoramos, Juan 4:23 y 24, adoramos al Dios Espíritu en el Espíritu. Pero de la misma manera en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, todos los creyentes somos sacerdotes y fuimos llamados a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios en Jesucristo. 1 de Pedro 2:5 y 1 de Pedro 2:9 así lo dice. La gran diferencia es que ahora en Cristo todos los creyentes podemos entrar directamente a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. Ya no nos quedamos fuera como los antiguos, esperando que salga el sacerdote, sino que ahora podemos entrar no solamente al atrio, sino al lugar santísimo donde está Cristo, a la diestra del Padre, representándonos e intercediendo a nuestro favor. No obstante, aunque en el Nuevo Testamento todos los creyentes somos sacerdotes y podemos entrar a la presencia de Dios en el nombre de Cristo, la enseñanza es la misma. Dios no llamó a todos los creyentes a dirigir el culto de adoración, sino a los pastores y ministros del altar o de la adoración, incluyendo a los músicos y cantores. Por esa razón, dice el pastor Juan Radamés, dedico la primera parte de este libro al ministerio sacerdotal, donde, sin excluir el sacerdocio personal de los creyentes, me concentro en aquellos que fuimos llamados y apartados a dirigir o administrar la adoración a Dios en todas las reuniones de los santos. El Nuevo Testamento no llama sacerdotes a los pastores, sino a todos los creyentes. Tampoco hace una diferencia al respecto, pero la omisión bíblica no constituye una negación, porque en la práctica sí existen diferencias, sobre todo en el aspecto funcional del sacerdocio, pues aunque todos los creyentes pueden participar del culto de adoración, no todos fueron llamados a presidir en el Señor, sino los pastores y demás ministros del altar. Todos somos sacerdotes y todos pertenecemos al mismo orden sacerdotal, el orden de Melquisedec. Pero el Señor escogió de entre su pueblo a personas para dirigir su servicio de adoración. En el período patriarcal, los padres o cabezas de cada familia, como también los líderes de las tribus, eran quienes ejercían los oficios sacerdotales. La Biblia nos presenta ejemplos como el de Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Es muy conmovedor ver la fidelidad del patriarca Job como sacerdote de su familia
él ofrecía sacrificios anticipados a favor de sus hijos por si acaso hubiesen pecado contra Dios. Esto está en Job capítulo 1, 4 y 5. Es notorio que en el periodo de la ley mosaica, cuando el Señor estableció el sistema levítico y limitó las funciones sacerdotales a los sacerdotes hijos de Aarón, el sacerdocio familiar se siguió practicando. Aunque el culto estaba centralizado en el santuario, los padres fieles y piadosos en Israel no renunciaron a su rol de sacerdotes, sino que continuaron asumiendo su responsabilidad de ejercer su ministerio sacerdotal a favor de sus familias. El ejemplo de Elcana, el esposo de Ana y padre del profeta Samuel, es un testimonio que nos ministra a todos. Lo puedes hallar en 1 Samuel capítulo 1, versos 3, 4 y 21. Él se presentaba cada año de acuerdo con la ley de Moisés y asistía con toda su familia a la fiesta del Señor y llevaba ofrenda por cada uno de sus miembros. Así tampoco, el sacerdocio de la Iglesia, como cuerpo de Cristo, anula el sacerdocio familiar ni el personal. En el ámbito personal, cada creyente debe ejercer su sacerdocio y cada día debe ofrecer en su altar sacrificios de adoración al Señor. También los padres, como cabezas de sus familias, deben reunir a los suyos cada día para quemar el incienso de su adoración en el altar familiar. Hay un sacerdocio eclesiástico, uno familiar y otro personal. Los tres son de suma importancia para Dios. Alguien, contrastando las demandas de la ley con relación a las de la gracia, dijo: la ley te dice corre, pero al mismo tiempo te niega los pies. En cambio, el Evangelio te demanda más, te dice vuela, pero te regala las alas de Cristo para remontarte. De la manera que a los sacerdotes en Israel se les encargó la tarea de enseñar la ley de Moisés al pueblo de Israel, también a los ministros del nuevo pacto, como sacerdotes de Dios, se nos asignó la responsabilidad de enseñar el Evangelio y las doctrinas de la gracia a la Iglesia. Parte de las funciones del sacerdocio es la enseñanza de la palabra de Dios, por lo que la predicación es una parte fundamental en el culto de adoración a nuestro Dios. Cristo fue hecho sumo sacerdote para siempre, de acuerdo con el orden de Melquisedec. Eso lo leemos en Hebreos 6:20, Hebreos 7, del 1 al 3. Cumpliendo así el decreto profético del Padre acerca de él. Salmos 110:4 dice: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como el Señor Jesús es sumo sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec, nosotros también somos sacerdotes según ese mismo orden sacerdotal. El sacerdocio levítico estaba dividido en 24 grupos de sacerdotes, pero en el nuevo pacto solamente hay uno, el orden de Melquisedec. Los sacerdotes hijos de Aarón tenían que esperar su turno para poder entrar a quemar el incienso o ministrar al Señor. En los días en los que nació el Señor Jesús, había tantos sacerdotes que se dice que estos entraban a quemar el incienso al Señor una vez en toda su vida. Lo puedes confirmar en Lucas 1, 8 y 9. En el orden de Melquisedec, todos los creyentes tienen libertad para entrar a la presencia de Dios a ministrarle cuantas veces quieran. Podemos entrar todos juntos o individualmente. El camino siempre está abierto y aún se nos invita a entrar. Esta es la invitación. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He leído Hebreos 4:16. Al entrar a ministrar al Padre en el nombre de Jesucristo, se nos asegura que alcanzaremos misericordia y gracia. Es de suma importancia que los ministros del santuario, en el orden de Melquisedec,
Entendamos que si queremos ser eficaces en nuestro servicio a Dios, es necesario ministrar al Señor nuestra adoración conforme al pacto vigente, esto es, el nuevo pacto, el de la gracia, el cual es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Nuestra adoración puede poseer todos los elementos necesarios de acuerdo con las demandas divinas, pero si carece de la confianza plena en la justicia del Señor Jesús, y el adorador no la ofrece con una absoluta dependencia en sus méritos, como Redentor y Mediador, será ineficaz y por consiguiente desaprobada. Las dos cosas que no pueden faltar en nuestra adoración si queremos agradar al Señor es pureza y humildad de corazón, y una completa dependencia en los logros de Cristo a nuestro favor. Cuando nos acercamos a Dios como adoradores, lo primero que Él hace, antes de poner su atención en el tipo de ofrenda que le traemos, es examinar y pesar nuestros corazones para ver si hemos adorado con integridad y pureza, pero sobre todo, si hemos adorado en Cristo, por Cristo y para Cristo. El Señor Jesús lo dijo así, en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando pecamos y con nuestra acción ofendemos a Dios y nos sentimos culpables y creemos que por la enormidad de nuestra falta no merecemos el perdón, nuestra alma es sometida a una gran angustia. A todo aquel que viva una experiencia similar, quiero decirle, son palabras del pastor Juan Radamés Fernández en este libro, El Real Sacerdocio, es un libro recién escrito, el cuarto de su pluma. Quiero decirle, al Padre le duele y le ofende más que tú no creas en su perdón que la tristeza que le causa tu pecado. ¿Quieres saber por qué? Porque Él pagó el precio inmensurable de la vida de su amado Hijo para lograr perdonarte. Y ahora tú dudas de ese perdón. La ofensa ya no es tu pecado, sino tu falta de fe en lo que Cristo logró a tu favor. En nuestra relación con Dios, no olvidemos esto. Es imposible para el Padre no verlo todo a través de su Hijo Jesucristo. Ignorar esto es lo mismo que no conocer a Dios. Igualmente, revela que no nos ha amanecido. El sacerdocio arónico era un linaje hereditario, lo que quiere decir que solo lo heredaban los descendientes de esa familia. También, por ser humano, era perecedero. En cambio, el linaje nuestro es según el orden de Melquisedec, de quien se dijo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. El apóstol Pedro escribió, mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Nuestro linaje sacerdotal no es humano, sino divino y espiritual. No lo heredamos de ningún hombre, sino que lo hemos adquirido por elección divina. Como nuestro linaje sacerdotal lo recibimos de Cristo, el cual es eterno, así también es nuestro sacerdocio imperecedero. Nuestra adoración será eterna, como también nuestro sacerdocio. Melquisedec era rey y también el Señor Jesús. Ambos representan un real sacerdocio. Nosotros, los sacerdotes según el orden de Melquisedec, de la misma manera somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. He leído 1 de Pedro 1:9. El apóstol Juan escribió, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Apocalipsis 1:6. Nuestro sacerdocio es real, porque el sumo sacerdote, quien nos representa, es rey, como también lo es el Dios a quien adoramos.
La realeza de nuestro ministerio sacerdotal requiere que nuestra adoración sea semejante a la honra que representamos, pero sobre todo que seamos conforme a la grandeza y la santidad del Rey de Dios. El pasaje bíblico dice: y nos hizo reyes y sacerdotes, por lo que entiendo que somos real sacerdocio, porque también nos hizo reyes. El sumo sacerdote del sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es decir, el Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes, nos hizo para Dios su Padre reyes y sacerdotes. Eso quiere decir que somos reyes adorando al Rey. Esa dádiva describe el nivel de nuestra investidura y la honra de nuestro supremo llamamiento, pero a la vez revela la altura y exigencia que demanda nuestro oficio sagrado. No es lo mismo ser simples criaturas adorando a su Creador que un linaje de sacerdotes y reyes adorando al eterno Rey. En la historia de toda cultura humana ha sido una práctica común entre los pueblos destacar la honra de sus reyes por encima de todos los demás súbditos o ciudadanos de sus naciones. No es lo mismo un regalo elegido para el rey que un presente para cualquier otra persona. Cuando pedían alguna audiencia con el rey, nunca venían con las manos vacías. Esto nos ilustra de qué manera el real sacerdocio, según el orden de Melquisedec, debe honrar la persona de nuestro Rey cuando entramos a su presencia para adorarle. También nos ilustra cómo debe ser la dádiva de tributos a su persona. Toda ofrenda representa el regalo o presente que hemos elegido para agradarlo en esa ocasión. La adoración revela quién es el Rey para nosotros y también manifiesta cuánto le amamos, cómo le respetamos o cómo le evaluamos. Cada ofrenda es una medida del grado de amor y honra que nuestros corazones quieren expresar al Rey. Todo adorador que cree que el Rey merece lo mejor, no lo deshonrará, trayéndole algo inferior, sino que lo honrará como Abel, de quien se dice, Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Lo mejor del rebaño eran los primogénitos y de ellos seleccionó el más gordo, el mejor. ¿Cómo entendió Abel, en el principio de la historia humana, sin contar con la revelación bíblica, que los primogénitos pertenecían a Dios y que la grosura era su preferencia en los sacrificios, la cual no compartía ni aún con los sacerdotes? El corazón que quiere honrar y agradar al Señor, al Rey, no necesita mucha revelación, solo necesita conocer a quién adora y por qué le adora. El que conoce al Rey no ignora cuáles son sus gustos y preferencias. El que conoce la dignidad del Rey no se le hará difícil escoger el regalo, la ofrenda con la cual desea complacerlo. Cuando Él nos honró, promoviéndonos de personas comunes a reyes y sacerdotes, tenía el propósito de que, honrados a ese nivel, nosotros aprendiéramos a honrarlo a Él a la medida de la investidura de honra que hemos recibido. El sacerdote que conoce la honra que ha recibido del Rey, lo honrará en su adoración y servicio en proporción a la gracia recibida de Él. El nuevo orden de sacerdocio recibido por Dios en esta dispensación consiste en reyes sirviendo y adorando al gran Rey. ¡Aleluya!, exclama el pastor Juan Radames. Cuando la iglesia se reúne a participar del memorial de la Cena del Señor, está adorando en el ministerio sacerdotal del nuevo pacto, el cual es según el orden de Melquisedec. De la manera que Melquisedec, como sumo sacerdote,
representando a Dios delante de Abraham, y también como un tipo del Señor, le dio al patriarca pan y vino, eso está en Génesis 14, 18 al 20. Así Cristo, como sumo sacerdote en el nuevo orden de Melquisedec, ofrece a los adoradores de esta dispensación de la gracia pan y vino, esto es, su cuerpo y su sangre. Toda adoración y cada ofrenda que le dediquemos al Señor, debemos hacerlo confiando y dependiendo total y absolutamente en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, en su cuerpo partido por nosotros, en su sangre derramada para nuestra justificación y reconciliación. A Dios se le agrada con pan y vino. Si Melquisedec bendijo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, y esa bendición se hizo tangible cuando le trajo de parte del Señor pan y vino, también Cristo, como el Melquisedec del nuevo orden, nos ha bendecido en nombre del Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y esto lo hizo dándonos su cuerpo como el pan y su sangre como su vida, ofrecida al Padre para nuestra redención. Cuando el Señor, por medio del profeta Samuel, anunció el terrible juicio de destrucción sobre la casa del sacerdote Elí, por los escandalosos pecados de sus hijos Ofni y Finehés, profetizó: «Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días». Primera de Samuel 2:35. Sadoc fue fiel sacerdote y anduvo delante de David y Salomón, los ungidos de Jehová. Pero lo más relevante es que los hijos de Sadoc llegaron a ser un referente de fidelidad en el sacerdocio. Ezequiel, cuando habló del nuevo templo, dice que solamente los fieles sacerdotes del linaje de Sadoc ministrarían en el templo. Ezequiel 44 y también Ezequiel capítulo 48. Ese sacerdote fiel conforme al corazón y al alma de Dios es nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, con quien comenzó el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Y quiénes son los sacerdotes llamados a andar delante de Jesucristo? ¿No somos nosotros los sacerdotes del orden de Melquisedec quienes ministramos delante de nuestro sumo sacerdote? Esta profecía se hace realidad en nosotros si vivimos en conformidad con el sentir del corazón de Dios y de acuerdo con la dignidad de nuestra investidura y llamamiento. Si consideramos este pensamiento a la luz de nuestro tema acerca del sacerdocio, digo que un sacerdote conforme al corazón y al alma de Dios es aquel que piensa como Dios porque tiene la mente de Cristo, siente como Dios porque es un espíritu con Él, y se comporta como Dios, haciendo todo conforme a Él, porque ha nacido de Dios y posee su vida. El anhelo supremo de este sacerdote es amarle, temerle, obedecerle, honrarle y agradarlo en todo. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, sirve y adora a Dios, haciendo todo en conformidad con su corazón, porque sus sacerdotes han aprendido así de Cristo, que solamente lo que es como Dios agrada y complace a Dios. Por lo cual, invito a mis hermanos y consiervos a que juntos estudiemos lo que la Biblia revela y enseña acerca de lo que es el ministerio sacerdotal conforme a Dios. Y así cierro este primer capítulo del Real Sacerdocio, la adoración conforme a Dios, libro del pastor Juan Radamés Fernández. Espero que te haya edificado, espero también que puedas seguir tú mismo o tú misma leyendo más de esta apasionante lectura que nos trae tanta enseñanza. Y muchas gracias por haber estado ahí, te mando un abrazo muy fuerte de tu hermano y servidor Juan Carlos Parra, y hasta la semana que viene, que seguiremos en estos tiempos de agua viva, aprendiendo más de Dios y de su palabra. Hasta pronto.